es una compensación y parecen iguales y son muy distintos. La compensación es que los molinos están vendiendo su harina desacoplada del precio del trigo, o sea, independientemente del precio del trigo que pagan, y para mantener ese precio, que son 44 pesos la bolsa, puesta en un comercio, en una panadería de Buenos Aires, que es, digamos, las panaderías son el consumo principal de nuestras harinas, el Estado compensa esa situación. Bueno o malo, es el sistema que está, se puede opinar mucho, la verdad que trae mucha opinión, obviamente es un tema que provoca rispidez y provoca resentimiento. Ya por eso, de alguna manera, es un tema al que hay que seguir con muy encima, porque evidentemente trae conflictos. El sistema de compensaciones a los molinos reviste una dificultad. Las compensaciones se cobran en el tiempo. Nosotros en este momento tenemos pendientes, la última compensación cobrada es en el mes de julio, y esto provoca, por ejemplo, en un momento como el actual, donde el molino ha hecho muchas inversiones, y hacer inversiones significa estar dando trabajo, estar cumpliendo el compromiso empresario frente a la sociedad. Nos vemos con dificultades de orden financiero, que por supuesto y por suerte el molino tiene muy buen crédito, pero la verdad es que estamos ajustados financieramente porque no percibimos compensaciones que en el conjunto tienen una importancia fundamental en nuestro de trabajo, y a nosotros nos está faltando las compensaciones desde agosto en adelante. Esto es mucho dinero y obviamente nos pone en dificultades, pero bueno, también el Estado tiene dificultades en muchas áreas, esto se interpreta, se entiende, pero se sufre. Por otro lado, vemos que el productor no está conforme. Yo creo que se ha llegado a una situación de dificultad tan grande que cualquier medida o instrumento que se quiera poner en práctica para favorecer la situación del mercado no es creíble o tiene dificultades. Y, por ejemplo, si se da créditos a los productores de Entre Ríos para que retengan mercadería, es una herramienta opinable, digamos, pero es una buena herramienta o es una herramienta eficiente. Pero ya el productor se queja, no le gusta. Después se les da a los molinos un crédito, ese crédito tiene un subsidio. ¿Para qué? Para que compren, acopien por cantidad de trigo en un corto periodo de tiempo, y podría ser también un instrumento idóneo, y sin embargo se cuestiona. Es decir, ya se llega a un punto donde cualquier cosa que se haga se cuestiona. Y es complejo ese tema. Yo no digo quién tenga razón o no. El año 2008 la Argentina vivió un conflicto muy serio, que fue todo el conflicto de campo que todos conocemos por la resolución 125, y todo lo que ha venido después, digamos, no ha favorecido nada el entendimiento entre el gobierno y la producción. Y nosotros estamos en medio, en un sistema que nosotros no elegimos, no adoptamos y no lo decidimos por él, pero que nos toca porque nosotros tenemos que cumplir nuestra obligación de entregar o vender nuestra harina a un determinado valor para no afectar al consumidor de pan, digamos, en este caso. Está delicado, además transcurrió un año 2009 con una seca impresionante, que todo el mundo conoce, o sea que no vale la pena ahondar en ella, y se llegó a una producción muy baja de 7,5 millones de toneladas de trigo, más o menos calculados, o sea, previstas, más algún remanente que debe haber. Y eso está ajustado con las necesidades del mercado interno, excede las necesidades del mercado interno. ¿Cuánto exceden? Es en materia opinable y en materia discutible, pero creo que es razonable también pensar que la Argentina haga un esfuerzo de transformación de sus materias primas y entregar productos más elaborados, con algún grado de elaboración, en el mercado externo. No es lo mismo exportar una tonelada de trigo que exportar una tonelada de harina, como tampoco es lo mismo exportar una tonelada de maíz o una tonelada de carne de cerdo. Por supuesto que si seguimos en la cadena de elaboración, no es lo mismo entregar una tonelada de harina que una tonelada de galletitas. Y así siguiendo, ¿no? Todo esto que estamos avanzando significa puestos de trabajo en nuestra sociedad, y esto es fundamental.
fundamental para salir de un montón de problemas que tiene hoy la Argentina y del cual nos quejamos todos, productores, molineros, gobierno. Entonces creo que el tema es muy complejo y el meollo del problema es que no nos podemos sentar a conversar con confianza, porque hay confianza, y habiendo de confianza es muy difícil todo. Podemos encontrar mil formas diferentes de ver las cosas, pero cuando lo que se está buscando son soluciones generales, siempre hay maneras de acordar y aceptar la posición del otro. Pero esto está complicado, digamos. Yo creo que el ministro Domínguez está haciendo un esfuerzo muy grande para armonizar, contemporizar, y le toca, pobre, una situación muy difícil, porque verdaderamente hay muchas dificultades. El tema del trigo es un tema muy sensible, es un tema muy complejo y es un tema que en cada país tiene un tratamiento diferente. Pero todos le dan mucha importancia, porque tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con la seguridad alimentaria de la población. Entonces vemos que países como Estados Unidos, o Canadá, o Australia, o los países de la Comunidad Económica, tienen políticas específicas para el trigo. El mercado no juega solo acá, porque afecta directamente al consumo de la población. O sea que yo creo, además participo de la idea de que hay que buscar tanto mercado como sea posible, con el Estado presente regulando aquellas cosas que tiene que regular para que aquellos desvíos de mercado, para ponernos a todos en igualdad de condiciones. Y te digo, el tema trigo es un tema muy complejo, muy difícil, en donde los gobiernos siempre tienen algún tipo de participación e intervención, ya sea facilitando créditos, ya sea facilitando distintos tipos, hay distintos modelos, pero en economías libres como las que te he mencionado hay regulación del mercado del trigo. Esto es así. Nosotros en la década de 90 en el país se vivió un proceso desregulatorio en todo sentido y se cayó la Junta Nacional de Granos. Probablemente hay un montón de razones para pensar que la Junta Nacional de Granos no funcionaba bien y debía de modificarse. Yo no sé si no hay que pensar en alguna otra forma que le dé previsibilidad también a los mercados. Porque el productor necesita, para sembrar, tener previsibilidad en cuanto a sus valores de venta, sus posibilidades de venta y demás, y esto también en un país como el nuestro, que tiene 40 millones de personas, de habitantes, y tiene una producción entre 80 y 100 millones de toneladas de cereales, o sea que tenemos un excedente muy grande. La Argentina exporta mucho más de lo que se queda para internamente, pero hay que ver cómo se asegura ese consumo interno. Me parece que es una cuestión de sentido común. De esto es muy difícil que podamos estar en desacuerdo. Ahora, a partir de eso, a ver cómo nos ponemos de acuerdo en mecanismos que le permitan al productor esa previsibilidad de la que te decía, que lo tenga con optimismo, con la alegría del producir, digamos, y al gobierno viendo que los factores contribuyan al bien común. Y la mayoría, por supuesto, tiene que tener sus controles también, ¿no? Estoy en la molinería, yo empecé en 1978, o sea que ya van 30 años, 32 años, nunca faltó trigo. Hubo cosechas más ajustadas, menos ajustadas, pero nunca faltó trigo, porque finalmente el mercado, eso sí lo regulaba, donde el trigo empezaba a escasear, la molinería pagaba más por ese trigo y sacaba del mercado a los exportadores, que los exportadores no podían pagar los valores de consumo interno. Y esto tiene una consecuencia, la suba de los precios de la harina y la suba de los derivados de farináceos, que eso afecta, por supuesto, a la exportación. Y esa es la complejidad, porque ¿cómo se hace para desenganchar todo la corriente exportadora y todo el tema de la compra de trigo por la molinería para no afectar a la población con precios desusados o desmedidos de productos de primera necesidad, como son todos aquellos derivados de trigo?